Vamos a iniciar esta sesión con una sección que le he llamado consideraciones anatómicas y embriológicas. Es probable que muchos de ustedes no hayan revisado la clase de ciencias básicas, no lo hayan visto, no se hayan conectado, porque probablemente es bastante información para el poco tiempo que probablemente les queda para estudiar y para nivelarse en diferentes capítulos, ¿no es cierto? Es probable. Bueno, si así fuera el caso, que no se hayan conectado correctamente, vamos a hacer esta parte introductoria, bastante breve, respecto de algunos detalles muy puntuales, sobre todo de la embriología y cómo se relaciona esto con la anatomía cervical sobre todo. Ya en neuroanatomía se ha podido ver la estructura cerebral, etc. Aquí quiero enfocar un poquito más en el cuello y sobre todo en su embriología. Ustedes recuerdan que la mayoría de las estructuras, sobre todo cervicales, provienen de lo que conocemos como arcos faríngeos, hendiduras faríngeas, bolsas faríngeas, ¿cierto? Esa es una visión que ya han visto en sus clases de ciencias básicas. Es una visión interna de los arcos faríngeos. Cada una de estas estructuras que estamos viendo acá, medio redonditas, que dentro tienen tres redonditos, se denominan como los arcos faríngeos, que aquí están representados solo cuatro. 1, 2, 3, 4. 4 arcos faríngeos. Las hendiduras, su propio nombre lo dice, estas zonas hundidas en la parte externa corresponden a las hendiduras faríngeas. Los hundimientos, ¿no? Si queremos darle un término más fácil. Y este hundimiento, entre comillas, que aparece por la parte interna se denomina como bolsa faríngea. Entonces, no confundan los términos. Acá lo voy a poner hendidura con arco faríngeo con bolsa faríngea. Bien, no los confundan, por favor. Ahora, nos interesa sobre todo los arcos, ¿cierto? Existe un primer arco, abajo está en el cuadrito, un segundo arco, un tercer arco, un cuarto arco. Cada uno de los arcos hemos visto que dan diferentes derivados, en principio músculo-esqueléticos, nerviosos y derivados arteriales, que más que arteriales acá no es lo crucial, quiero enfocar sobre todo en los derivados musculares, que les va a ser mucho más útil, para efectos del examen me refiero, ¿no? Entonces, no olviden que cada uno de los arcos da origen a una estructura cartilaginosa, a una estructura cartilaginosa que después se convierte, en algunos casos, en un hueso, no siempre. En el caso del primer arco faríngeo, el cartílago al que da origen, ¿cómo se denomina? ¿Recuerdan? El famoso cartílago de Meckel. No le llamen divertículo de Meckel, ¿eh? Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Que lo hemos visto como un remanente del conducto onfalomesentérico. Es el mismo Meckel, sí, un especialista en embriología, en el desarrollo embriológico, pero ese es el cartílago de Meckel. Y del cartílago de Meckel dan diferentes estructuras óseas, principalmente. Las futuras estructuras óseas que Meckel va a dar van a ser ¿cuáles? El hueso maxilar, la mandíbula y parte incluso del hueso temporal. O sea, si se dan cuenta, tiene que ver con toda esta región lateral que luego va a tener implicancia en ¿qué? En la masticación, ¿no es cierto? Además de los huesos, sobre todo la mandíbula, que prácticamente la da completa, deben recordar que da origen a ¿quién? Al martillo y al yunque, a los huesecillos de la región interna, la orejita, ¿no es cierto? Además, los derivados musculares, me voy a la derecha, los derivados musculares que se originan a partir del primer arco, corresponden a los músculos propios de la masticación, los masticadores. Entre ellos, solo para enumerar algunos, tenemos al músculo macetero, a los músculos pterigoideos, al músculo digástrico, ¿recuerdan al digástrico? El digástrico era este de acá, ¿no? Este de acá, vientre anterior del digástrico, y aunque no se nota mucho, está por detrás de ese, el vientre posterior del digástrico. Tienen una forma de V, vientre anterior y vientre posterior. ¿Cuál es el que da origen? Sobre todo el vientre anterior. Bueno, no creo que un examen llegue a ese nivel de especificidad, pero ténganlo en cuenta, el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. El miloioideo
que es este, ¿no? Que se une entre la mandíbula, milo, y el hioides, milo-hioideo. Bueno, pero en general, la región relacionada a la masticación, tanto desde el punto de vista óseo como muscular, está relacionado con el primer arco. Ahora, si ustedes recuerdan de anatomía, los masticadores están inervados por un grupo, por un paquete nervioso. ¿Cuál es? El trigémino. Específicamente, ¿qué rama del trigémino? El quinto 3, ¿no es cierto? Bien, el segundo arco faríngeo ya no está relacionado con el cartílago de Meckel ni con los masticadores, sino con el cartílago hioideo, que por supuesto va a dar origen después al hueso hioides. Pero no todo el hueso hioides, específicamente al asta menor del hioides. Asta menor del hioides. Es decir, la parte superior, voy a poner acá, la parte superior, los cuernitos que apuntan hacia arriba del hueso hioides, eso es de acá. Además a la apófisis estiloides. ¿Ok? Muy bien, eso desde el punto de vista óseo. Está relacionado entonces más con el hueso hioides. Y los músculos que se relacionan con este segundo arco corresponden a los músculos de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial, entre ellos el risorio, bucinador, etc., están inervados ¿por qué nervio? Por el séptimo par craneal, ¿no es cierto? Por el nervio facial. Expresión facial voy a poner acá en general. Listo, entonces, si les preguntaran arcos faringios, lo más probable es que les pregunten algunos de estos dos, que son los más conocidos, los que están relacionados con más estructuras musculoesqueléticas en general, y sobre todo por esa gran diferencia que uno se relaciona con los masticadores, el primer arco, y el segundo arco con los de la expresión facial. Y ya viene luego el resto. Los del tercer arco faríngeo ya están relacionados con el asta mayor del hioides, los músculos acá, el estilo faríngeo, este de acá, a ver, este de acá, ¿no? El estilo faríngeo. Miren que aquí está de color rojito los masticadores, milohioideo, macetero, temporal. Los rojitos están relacionados con el primer arco, nervio trigémino, quinto 3. Ahí están las 3 ramas del trigémino y la tercera ramita es la que se va a ese primer arco. Luego vienen los amarillitos que son los de la expresión facial, incluyendo este que va desde la apófisis estiloides al hioides, el estilo hioideo, incluso por la imagen lo pueden sacar, corresponden al nervio facial. Luego viene este naranjita, el músculo estilofaríngeo, que va de la apófisis estiloides a la faringe, que está inervado por el noveno par craneal, recuerden, los del tercer arco por el noveno par craneal. Y luego ya viene el resto, ya el cuarto arco faríngeo, que está fusionado con los demás del quinto y sexto y demás, que dan origen al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, incluyendo el aritenoides, etc. Y están relacionados sobre todo a ramas del nervio, nervios superiores. ¿Ok? Entonces, sobre todo acuérdense de los dos primeros, el primer y segundo arcos faringios, estructuras musculoesqueléticas, nerviosas y demás. Bueno, no olviden que de la primera hendidura, la mayoría de hendiduras se obliteran, se cierran, no llegan a formar un conducto en sí. La única que llega a formar un conducto es la primera hendidura, que es este hundimiento que se genera en la parte externa, ¿no es cierto? Entre el primer y segundo arco. Ya, esa es la primera hendidura. Y no olviden, lo voy a escribir acá, ¿ya? La primera hendidura da origen ¿a qué cosa? La primera hendidura da origen al conducto auditivo externo. ¿Ok? Conducto auditivo externo. Bien, y las bolsas ya son menos trascendentes para efectos de examen. Por supuesto que dan origen a algunas estructuras. La primera bolsita, voy a jalarlo acá, da origen a la trompa de Eustaquio. La tuba, ¿no? La trompa de Eustaquio, al oído medio. No olviden que al oído externo, el conducto auditivo externo, ¿a quién le da origen? La primera hendidura, por fuera. Pero la trompa de Eustaquio, el oído medio, está formado por la primera bolsa. La segunda bolsa
da origen sobre todo a las amígdalas palatinas. Y la tercera, cuarta bolsa y demás ya dan origen a las glándulas paratiroideas. Si se dan cuenta, las bolsas dan origen a estructuras mucho más glandulares, ¿cierto? Entonces, primera bolsa, trompa de Eustaquio, la tuba, el oído medio. Segunda bolsa, las amígdalas palatinas. Tercera, cuarta bolsa, las glándulas paratiroideas. La inferior, la tercera, y la superior, la cuarta. No es un error, ¿ah? Primero la inferior y luego la superior. Lo que pasa es que en algún momento se cruzan. Ojo que de la tercera bolsa faríngea, y eso ya es un dato ya para terminar esto, se origina también el timo. ¿Ok? Entonces noten que el timo, esa tercera bolsa en algún momento va a descender, ¿no? Al descender se vuelve también parte de las glándulas paratiroideas inferiores. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso tenemos un recuerdo bastante resumido del desarrollo embriológico. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la mayoría de patologías quirúrgicas del cuello, las masas cervicales, el quiste del conducto tiroglosio y demás, tiene un origen o una causa embriológica. A la derecha tienen un recuerdo de los diferentes músculos, como se ven en una sección, una visión lateral. Solo para recordar algunos, por la posición en la que están, este es el hueso hioides, ¿no es cierto? El hueso hioides, por acá se ve una zona que está como queriendo elevarse, ¿cierto? Que corresponde al borde superior del cartílago tiroides. Entonces acá está el cartílago tiroides, seguro más abajo está el cricoides. Y luego acá se encuentra la clavícula articulándose con el esternón, ¿verdad? Muy bien. Los músculos, ¿cuáles eran? El digástrico, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico, el estiloioideo, que va de la apófisis estiloides, ¿sí? Al ioides, el miloioideo, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que tiene su haz esternal y su haz clavicular, el trapecio atrás. Este que está cruzando no es un solo músculo, son dos, en realidad dos vientres, el homoioideo, el esternoioideo, porque va desde el esternón al ioides. En realidad no tienen que memorizar los nombres, porque solamente se están llevando el nombre de dónde se origina y dónde se inserta, ¿ok? Y se forman diferentes triángulos. Ahora, el nombre de estos triángulos se los quiero esquematizar en una imagen un poco más práctica acá. A ver, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar la mandíbula como si estuviera dando vueltas por debajo de la mandíbula, yendo al mentón y luego descendiendo otra vez a la zona posterior de la mandíbula, ¿ok? ¿A qué me refiero? A esto, más o menos. Acá está. Ahí está. ¿Cierto? Este es el mentón, ¿ah? Solo para que lo tengan en cuenta. Está el mentón, la parte superior, y a los costados, los bordes de la mandíbula, ¿ok? En alguna parte más abajo se encuentra el hueso hioides, que lo vamos a representar así sencillo de esta manera. Esto es el hioides. Y más abajo tenemos al al esternón articulado con las clavículas, ¿cierto? A ambos lados. Ay, salió mal. Ya está. Ahora sí. Las clavículas, ¿ok? Muy bien. Voy a dibujar solo los músculos más importantes en el sentido que son los que delimitan triángulos, ¿ok? Tenemos al digástrico. El digástrico tiene dos vientrecitos, así como lo ven acá, un vientrecito, el vientre anterior y el vientre posterior, ¿cierto? Ahí está, digástrico. Y el otro digástrico para el otro lado va más o menos así, vientre anterior y vientre posterior. Con esto ya ven que se están formando tres triángulos y eso ya hace esto bastante sencillo, ¿eh? Los digástricos delimitan los triángulos submentoniano, porque está debajo del mentón, y los triángulos submandibulares.
porque están debajo de las mandíbulas. Por supuesto, triángulo izquierdo y triángulo derecho, submentoniano y submandibular. ¿Ok? Muy bien. Seguimos dibujando los musculitos. Acá tenemos a los músculos a ambos lados, a los esternoioideos. Esternoioideos, porque van del esternón hacia el ioides. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Tenemos atrás al, un poquito más hacia la zona lateral, al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo viene desde la apófisis mastoides, ¿no es cierto? Y termina siendo dos vientres. El vientre, o dos haces, ¿no? El hace esternal y el haz clavicular. Y ahí ya está formando un triangulito, igual al otro lado. Y el esternocleidomastoides. Desde la apófisis mastoides viene, ¿no? Ahí está, haz esternal y haz clavicular. Listo. Por detrás está pasando el músculo, el borde, porque es bastante grande, por supuesto, el borde del músculo trapecio. ¿Sí? El borde del músculo trapecio. Ok. Y nos falta uno más. Uno que va desde el ioides hacia la parte inferior posterior. El homoioideo. Ahí está, salió bonito. Vientre anterior y vientre posterior del homoioideo. Todos estos músculos los hemos descrito en la clase de básicas, ¿ah? Pero vamos a ponerle nombre a los triangulitos que estos están formando. Miren, ya le pusimos al submentoniano y al submandibular, ¿cierto? Esta zona posterior, donde estoy poniéndole el nombre, se conoce como triángulo occipital. Está fácil porque está hacia atrás prácticamente, ¿cierto? Triángulo occipital. Este que está, al que le estoy poniendo nombre, se denomina triángulo muscular, porque en su interior hay abundante cantidad de músculos, sobre todo los infraioideos. Estamos hablando de la cara interna, de la parte anterior, perdón, y zonas profundas. Este triangulito de acá se denomina el triángulo supraclavicular. Evidentemente el otro lado también, porque está encima de la clavícula, supraclavicular. Y estos triángulos chiquitos, que están delimitados por los bordes, por los haces del esternocleidomastoideo, ambos se denominan los triángulos de Sedilot. ¿Ok? Que son reparos anatómicos importantes para ciertos accesos vasculares, ciertas cirugías. Pero hay un triángulo acá que sí les pueden preguntar. Este lo voy a dibujar, lo voy a apuntar de negrito. Ahí está. Este triangulito se le conoce como el triángulo carotídeo. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar que a esta altura la arteria carótida se divide en su rama carótida interna y carótida externa, el tronco carotídeo, ¿cierto? No olviden que a esa altura también se encuentra el borde más o menos del cartílago tiroides. Entonces, a esa altura más o menos está la bifurcación, ¿ok? En cirugía, muchas veces se tiene que disecar, identificar claramente ese triángulo carotídeo para accesos quirúrgicos, vasculares, que impliquen abordar la bifurcación carotídea. No olviden que a esa altura, a la altura de la bifurcación, la arteria carotídea tiene abundantes vasoreceptores, ¿no es cierto? Que de alguna manera también terminan regulando la presión y demás. Bien. Ya, ¿qué más? Esta es una forma de clasificar los triángulos. Ahora, otra forma de darle nomenclatura a los triángulos es de la forma más simple, la identificación de un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esta es la línea media, ¿cierto? Ya, esta es la línea media. Acá, todos los triángulos que están por delante del esternocleidomastoideo corresponden a la región anterior o simplemente triángulo anterior. Y toda esta zona que está posterior al esternocleidomastoideo, incluyendo sediló, del supraclavicular y demás, se denomina triángulo posterior. Entonces, en algunos casos simplemente le llaman anterior o posterior, pero básicamente para hablar de regiones.
No confundan con las zonas. Ojo, las zonas no. Las zonas, zona 1, zona 2, zona 3, ya la vamos a ver cuando hablemos un poco de trauma, para ver las diferentes estructuras que se pueden dañar en diferentes zonas del cuellito. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Evidentemente, las masas del cuello van a depender un poco de la distribución según estos músculos, pero se los pongo un poco fácil. En general existen masas de la línea media y masas laterales. Las masas laterales, por supuesto, que aparecen a los costados, mientras las masas de la línea media aparecen en la línea media, como estamos mostrando acá. Ahora, la masa de la línea media más frecuente de todas se suele ubicar acá. ¿Ok? ¿Cómo se llama? A veces por encimita, a veces por debajo, a veces por delante. El quiste del conducto tirogloso. Es la masa de la línea media más frecuente. Y en las zonas laterales suelen estar los quistes derivados de los arcos faringios, del desarrollo embriológico que justo hemos comentado hace unos minutos. Están los quistes y fístulas del primer arco faringio, del segundo arco faringio, del tercer arco faringio e incluso a veces del cuarto arco faringio. Si se dan cuenta, las masas que se originan en los arcos faringios que están en las zonas laterales, al otro lado también, siguen una disposición bastante práctica, bastante fácil. Todos están en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y se los pongo más fácil todavía, derivados del primer arco, derivados del segundo arco, del tercer arco, del cuarto arco faringios. Entonces, vean, esto es línea media, pues, ¿no? Quiste del conducto tirogloso. Las principales masas, al menos las más conocidas o preguntadas, siguen esta predisposición. Línea media alrededor del hioides, quiste del conducto tirogloso. Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en orden descendente, las masas derivadas de los diferentes arcos faringios. ¿Está bien? Por eso este esquema que les he hecho a mí me parece que les enfoca muchas cosas. Tanto la parte anatómica, la nomenclatura de los triángulos, recuerdo de los diferentes músculos, ubicación de las masas y demás. Muy bien, entonces, en base a estas consideraciones anatómicas embriológicas,